He sido camionero para distintas compañías durante 10 años. Hace 3 años trabajaba para una empresa de almacenes en Kansas, haciendo envíos. Usualmente conducía un tráiler, que es justo lo que estaba manejando el 2 de febrero. Era un lunes frío, el comienzo de la semana, y había muchos cargamentos que necesitaban ser enviados, así que estaba intentando hacerlo todo lo más rápido posible. Empecé a conducir a las 3 de la tarde, con la intención de llegar a mi destino esa misma noche. No quería tener que detenerme a un lado del camino para dormir. Conducía unos 8 kilómetros por encima del límite de velocidad después de medianoche, lo cual es rápido para un tráiler. Ya me estaba sintiendo bastante cansado, pero el destino estaba a menos de 1 hora y pensé que podía aguantar. Mis ojos se estaban secando y comenzaba a ser difícil mantenerlos bien abiertos. Me eché un poco de agua en la mano y me la pasé por la cara. Eso me ayudó un poco a despertarme. Mi camión era el único vehículo en esa carretera a esas horas, así que, aparte de mis faros, todo el camino estaba completamente oscuro. Recuerdo que estaba alcanzando mi botella de agua para tomar un sorbo cuando casi lo escupo al ver una figura que se acercaba rápidamente en la distancia. Frené de golpe, y a medida que el camión reducía la velocidad casi hasta detenerse, pude distinguir mejor los rasgos de esta persona, que estaba casi en medio de la carretera. Parecía estar vestida completamente de negro, con algún tipo de bufanda negra alrededor de su cuello. Y tenía un cuello anormalmente largo. Sé que es raro notar algo así, pero era casi aterrador. Sin embargo, su rostro era un completo borrón, no podía distinguir ningún rasgo. Mientras mi camión disminuía la velocidad y me acercaba más a este hombre misterioso, estaba a punto de bajar la ventana para preguntarle si necesitaba que lo llevara, pero de repente giró a su izquierda y salió corriendo hacia el bosque. No me detuve a pensarlo ni un segundo más, simplemente volví a pisar el acelerador y seguí adelante. A pesar de lo extraño que fue, tenía prisa. De hecho, no fue sino hasta unos 20 segundos después cuando mi corazón comenzó a latir con fuerza al darme cuenta de lo realmente extraño que había sido. Quizá unos 5 minutos después, logré superar la impresión. Pero justo en ese momento, ocurrió algo más. Mientras volvía a mi velocidad de crucero, vi algo que cruzó la calle frente a mí. Al principio me pareció un animal grande, pero cuando me acerqué y vi que desaparecía entre los árboles, me di cuenta de que parecía otra persona. Esta vez ni siquiera toqué los frenos, simplemente seguí conduciendo. Aceleré aún más, tal vez porque comenzaba a asustarme y quería llegar más rápido. Pasaron unos minutos sin que sucediera nada, pero me estaba cansando cada vez más, y en ocasiones incluso me desviaba un poco hacia el otro carril. Quedaban unos 40 minutos de camino y no estaba seguro de poder llegar. Comencé a buscar un buen lugar para detenerme y descansar por la noche. Eventualmente, vi una pequeña apertura a un lado del camino, hecha de grava. Parecía ser una pequeña área de descanso. Metí el tráiler, lo estacioné y me recosté para descansar los ojos. No dormí ni 1 hora cuando me desperté de golpe en la oscuridad. Aún no sé qué fue lo que me despertó, pero al mirar por el parabrisas, algo en mi interior me decía que encendiera las luces delanteras, así que giré la perilla y las luces iluminaron el área frente a mi camión. Había algo delante del camión. Un hombre. Ese mismo hombre con la bufanda negra que había visto antes parado al costado de la carretera. Ahora podía ver su rostro con mucha más claridad. Tenía una sonrisa muy amplia y sus ojos estaban tan abiertos como era posible, y me miraba fijamente a través del parabrisas. Encendí el camión y salí de ese lugar lo más rápido que pude. No sabía qué pensar. ¿Cómo era posible que hubiera caminado más de 15 kilómetros desde donde lo había visto por última vez? No me detuve de nuevo esa noche hasta que llegué a mi destino. Desde allí, me quedé dormido en el estacionamiento y me desperté temprano a la mañana siguiente. La única explicación lógica que se me ocurre es que mi mente me estaba jugando una mala pasada, porque había estado viendo cosas extrañas toda la noche.
Sin embargo, nunca había oído de una alucinación tan vívida y aterradora, y eso es lo que todavía me confunde y asusta. He sido camionero desde que tenía 25 años, y he hecho muchos viajes nocturnos, por lo que, por supuesto, he tenido mi buena dosis de experiencias extrañas. Hacía entregas para diferentes tipos de empresas. A menudo tenía que conducir a través de varios estados para hacer entregas a las empresas o tiendas receptoras. Un día, tuve que manejar literalmente de un extremo a otro de California para entregar un remolque lleno de muebles de madera. Gran parte del recorrido era por carreteras desérticas. Iba a ser un trayecto largo, y como ya había comenzado tarde, sabía que la mayor parte del viaje sería de noche. Dada la naturaleza de estas carreteras en el desierto, lo rectas que son y la poca cantidad de tráfico, sabía que podía acelerar un poco más de lo que lo haría en otras rutas. Esto significó que, cuando vi las luces traseras parpadeantes de un coche en el horizonte, tuve que frenar con bastante fuerza para detener el camión cuando finalmente llegué detrás del auto. Era un viejo Chevy Impala estacionado en la orilla del camino, sobre la tierra del desierto, con las luces de emergencia encendidas. Me bajé del camión porque, por supuesto, tenía que ser buen samaritano y ver si necesitaban ayuda. Caminé hacia el coche y toqué en la ventana, pero no obtuve ninguna respuesta. Me agaché un poco para mirar dentro a través de la ventana tintada. No parecía haber nadie sentado adentro. Hice lo mismo con los otros 3 asientos y pude confirmar que no había nadie en el coche. Miré hacia el desierto oscuro y frío que rodeaba la carretera, aunque no podía ver más allá de unos 20 metros frente a mí. Esa noche me sentía particularmente dispuesto a ayudar, por lo que volví al camión y saqué una linterna de mi caja de herramientas, que estaba debajo del asiento del pasajero. Era una linterna táctica de alta potencia, tan brillante que dolía mirarla directamente. Tan pronto como la encendí, reveló lo que parecía ser una gasolinera abandonada al costado de la carretera. Al parecer, no la había notado antes. Supongo que la razón por la que no me di cuenta era porque toda el área de estacionamiento y de carga era básicamente de tierra. No había pavimento. Además, solo había 2 surtidores de gasolina. Detrás de ellos, un pequeño edificio que probablemente fue una tienda de conveniencia en algún momento. Lo más lógico era pensar que quienquiera que fuera el dueño del auto estaría en ese edificio. Me acerqué a la puerta principal, que estaba permanentemente abierta, y la linterna iluminó una parte considerable del interior. Era lo que me imaginaba, una tienda de conveniencia, como las que se encuentran en muchas gasolineras, o al menos, lo que una vez fue. No era de extrañar que no hubiese durado en una carretera como esa. Llamé, anunciando mi presencia y ofreciendo mi ayuda, si la necesitaban. Un ligero eco se extendió por la habitación, lo que me dio escalofríos por alguna razón. Entonces escuché algo, probablemente un zapato rozando el suelo al otro lado de la habitación, detrás de unas estanterías que antes debieron estar llenas de snacks y bebidas. Volví a llamar, ofreciendo mi ayuda. Luego escuché un susurro profundo y pesado que decía, «Vete». Entendí lo que decía inmediatamente, pero no entendía por qué lo diría. También empecé a escuchar una respiración pesada en una esquina del cuarto. Fue suficiente para que saliera corriendo de allí. De regreso al camión, mientras me alejaba, seguía escuchando cosas. Tuve unos segundos de confusión total, sin saber si lo que estaba oyendo era real o no, si eso tiene sentido. Corrí al camión y llamé al 911 porque, para ser honesto, estaba demasiado asustado para regresar a ese edificio. Me preguntaron mi ubicación exacta, pero no supe qué decirles. Solo pude explicar que estaba al lado de una gasolinera abandonada en una carretera del desierto. Me pidieron que me quedara en la línea para describir mejor mi ubicación, pero de repente, el auto que estaba frente a mí arrancó y comenzó a acelerar por la carretera del desierto. Ni siquiera me di cuenta de cuando el conductor subió al auto. Estaba tan oscuro y yo tan distraído por la llamada telefónica.
Corrí de nuevo hacia el edificio para ver si aún había alguien adentro, manteniendo a la operadora del 911 en la línea. Me dirigí a la parte trasera, donde había escuchado la voz y la respiración, y me horroricé al ver un charco de sangre fresca en el suelo. Solo podía imaginar lo que había pasado. Expliqué por teléfono que creía haberme topado con una escena del crimen. Eventualmente, lograron enviar a varios policías estatales al lugar. Me pidieron cualquier información que pudiera proporcionar, número de matrícula, cómo lucía el sospechoso, lo que creía que había sucedido. Solo pude decir que era un Chevy Impala negro, de principios de los 2000, y que escuché a un hombre decirme que me fuera, seguido de los gritos de una mujer mientras salía del edificio. No había ningún cuerpo, pero tenía algunas ideas de lo que podría haber sucedido. Estoy seguro de que la policía tomó algunas muestras de sangre y demás, pero no pude ser de mucha más ayuda. Lamentablemente, en ese momento no tenía una cámara en el tablero para captar la matrícula, pero literalmente la semana siguiente instalé una en mi camión asignado. Esta fue una de esas experiencias únicas en la vida que siempre me perseguirán. Antes de conseguir un trabajo de oficina en la ciudad, trabajé como repartidor para Correos Express durante 2 años. Pagaba bien, y en general lo disfrutaba. Aunque, claro, hubo momentos perturbadores. Era el invierno de 2010, hacía poco había terminado la universidad, y los jueves trabajaba de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Recuerdo que ya para las 5, el cielo se tornaba oscuro, frío. No es que viviera en un lugar como Acapulco, estaba en un pequeño pueblo en Carolina del Norte. No quiero decir que fuera un barrio peligroso, pero tampoco era lo que se diría agradable. Hacía entregas allí con frecuencia. La disposición de las casas en ese pueblo era peculiar. Algunas calles tenían hileras de viviendas y casas rodantes, muy separadas entre sí. Otras, simplemente desoladas, casi vacías. Esto hacía que las entregas fueran menos frecuentes, pero tomaban más tiempo, ya que tenía que conducir distancias mayores entre una casa y otra. La ruta siempre estaba marcada en el mapa, para evitar perder tiempo o desviarme innecesariamente. Ese día, tras haber pasado horas haciendo entregas en al menos 3 pueblos distintos, llegué a una de esas calles donde las casas parecían olvidadas. A un lado de la carretera había casas rodantes y pequeñas viviendas, al otro, un oscuro bosque. Ya eran un poco más de las 6 de la tarde, y mi turno estaba por acabar. Solo me quedaba una entrega, una casa rodante al final de la calle. El paquete requería firma, lo que significaba que no podía dejarlo en el porche. Tendría que esperar a que alguien lo recibiera. Me estacioné frente a la casa, bajé a la parte trasera del camión y saqué una de las cajas más grandes del día. Era pesada, y dentro se oía un leve tintineo, como si muchas piezas de metal chocaran entre sí. No tenía idea de qué podría ser, y tampoco me importaba. Mi trabajo era llevar la caja hasta la puerta principal, y eso hice. No había timbre, así que golpeé la puerta con los nudillos. El lugar estaba completamente a oscuras. No vi ningún coche, ni luces encendidas. No esperaba que hubiera alguien en casa, pero insistí y volví a golpear. Fue entonces cuando noté algo extraño, una de las cortinas se movió ligeramente, y oí pasos acercándose a la puerta. Después, el silencio. Un silencio incómodo, prolongado, que hizo que me tensara. Finalmente, la puerta se abrió, pero solo un poco. Una mujer mayor asomó la cabeza, sus ojos desconfiados me inspeccionaban de arriba abajo. Le expliqué que tenía un paquete para firmar. Lentamente, abrió la puerta del todo. Había algo inquietante en ella, una energía nerviosa que me puso en alerta. Me entregó una firma rápida y desordenada, apenas legible. Luego, me pidió con voz temblorosa que la ayudara a llevar la caja a su habitación. Sabía que algo así podría pasar. Asentí y la seguí. Apenas crucé el umbral, el olor me golpeó.
Era un hedor pesado, agrio, como si algo se hubiera estado pudriendo allí durante semanas. Cada casa tiene su propio olor, pero este era insoportable. Me condujo por la pequeña sala de estar hasta un pasillo angosto. Avanzábamos lentamente, y yo luchaba por maniobrar con la caja, que casi no cabía entre las paredes. La mujer abrió una puerta al final del pasillo y me indicó que dejara la caja en el armario, al fondo de la habitación. Le pedí que encendiera la luz, pero me dijo que no funcionaba. El cuarto estaba sumido en la penumbra, solo una débil luz se filtraba desde la sala de estar a través del pasillo, apenas lo suficiente para distinguir formas borrosas en la oscuridad. Me acerqué al armario, y fue entonces cuando lo vi. En la esquina del armario, medio oculto en las sombras, estaba alguien. Una figura humana, inmóvil, pero claramente viva. Podía percibir el leve movimiento de su respiración. Sentí como el corazón me golpeaba el pecho, la adrenalina corriendo por mis venas. No había una razón lógica para que alguien estuviera allí, escondido, esperando. En ese momento, todo en mi cuerpo me decía que saliera de allí. Solté la caja sin hacer ruido, retrocedí y pasé junto a la mujer, murmurando un apresurado, que tenga buen día. Pero ella no me dejó ir tan fácilmente. Comenzó a gritarme, exigiendo que volviera. Su tono se volvió agresivo, y me llamó, pedazo de mierda, mientras me alejaba a toda prisa. Su voz se desvanecía mientras corría hacia la salida. No sé qué plan tenía esa mujer, o qué papel jugaba la figura oculta en el armario. No quise quedarme para descubrirlo. Esa noche, terminé mi turno con el estómago revuelto, y fue entonces cuando decidí que era hora de buscar un nuevo empleo.